Bueno, esta semana vamos a hablar un poquillo sobre predicar con el ejemplo. Ya sabéis que la frase hay que predicar con el ejemplo. Muchas veces conocemos o somos personas que hablamos mucho, pero después no hacemos lo que decimos. O nosotros, o otras personas, ¿no? Entonces eso es predicar con el ejemplo. Dice, no es lo que dices, sino lo que haces. No es lo que decimos, sino lo que hacemos. Porque yo puedo hablar mucho y después no hacer nada. Y entonces sí, ¿qué? Soy un charlatán. Porque prometo muchas cosas, pero después no hago ninguna. O hablo siempre de fachada, de ahí, pero después en mi vida personal tengo un desorden totalmente. O exijo a los demás que sean perfectos, pero yo no les predico con el ejemplo. Creo que todos estamos de acuerdo con esta frase que os voy a decir ahora mismo. Ser un ejemplo a seguir es la mejor manera de enseñar a otros y de ser influyente sobre los demás. Os lo voy a repetir. Ser un ejemplo a seguir es la mejor manera de enseñar a otros y de influir en otros. Por ejemplo, no hay que ser famoso, porque sabemos que los famosos, la gente famosa que sale en la televisión, en redes sociales, influyen en muchas personas, ¿o no? Pues claro que sí. Después se demuestra que tienen vidas vacías y que son imperfectos y que no predican con el ejemplo. Pero es que si lo trasladamos a nosotros somos líderes en nuestra casa. Somos padres, sois madres, tenemos responsabilidades y tenemos que predicar con el ejemplo. Entonces, otra frase que quiero que os quedéis con ella es: tus actos siempre, lo que hacemos, siempre habla más alto y más claro que tus palabras. Porque los hechos son la forma de concretar, lo que yo hago es la forma de concretar lo que digo. Y decir una cosa y después no hacerla, ¿qué produce en mí? Me autodescalifico. ¿Cuántas veces hemos prometido algo y no lo hemos llevado a cabo? Y no lo han echado en cara. No te preocupes que la próxima tal, no te preocupes que tal, y al final no lo hacemos. Lo decimos, pero no lo hacemos. También hay otra frase que me encanta, que dice, dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única. El dar ejemplo es la única forma de influir en los demás. Si en tu trabajo tu jefe te dice, le dice a todos, imaginaos en tu trabajo, que trabajáis mucho, ¿no? Le dice a todo el mundo, esto es como una gran familia, y después te tratan a patadas. O por ejemplo, si tus padres te dicen que no fumes, que no bebas, y lo hacen con un cigarro en la mano y con un whisky, no fumes, nene, no bebas, ¿no? O también, si tu pareja dice que te ama, pero tontea con uno, con otro, etcétera, o con una o con otra, entonces tenemos que tener claro que eso no es predicar con el ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos predicar con el ejemplo? ¿Cómo podemos ser personas de referencia para otros? Lo primero es conocer qué quiero ser y hacer. O sea, qué quiero ser en la vida. Aunque tengamos 60, 50, 40, 30 años, 20, siempre estamos a tiempo de poder cambiar nuestra forma de ser. Dejamos el pasado atrás, lo dejamos atrás y volvemos a hacer un borrón y cuenta nueva. Y podemos tener una nueva oportunidad, sí, porque el Señor nos da nuevas oportunidades. Yo antes era así, pero gracias a Dios soy así. Entonces, lo primero que queremos, para ser personas que prediquemos con el ejemplo, primero es conocer qué quiero ser y qué quiero hacer y cómo quiero influenciar en los demás. Entonces, primero, para predicar con el ejemplo, tenemos que estar muy convencidos de lo que queremos ser y hacer. Y ahí, tratar de inculcárselo a los demás. Entonces, primero, ten la seguridad de que quiero cambiar y quiero ser, ¿no? Y ya después empezar a trabajar. Eso conlleva un proceso, ahora lo veremos. Pero primero tenemos que tener la determinación de decir, ¿quiero influenciar bien en los demás o influenciar mal? ¿Quiero dejar huella en las personas o no dejar una huella, pero una huella mala? Primero tienes que planteártelo. ¿Qué quieres ser? Sin este primer paso, que es muy importante, es poco probable que prediquemos con el ejemplo a los demás. Entonces, primero tenemos que tener
Tiene que existir una unión entre el cerebro y el corazón. Entre lo que pensamos y lo que sentimos. Y aliar lo que pensamos y lo que sentimos de forma positiva y hacer una alianza. Entonces, ¿qué necesitamos? Saber que queremos cambiar. Saber que queremos influenciar positivamente a otras personas. Y entonces hacer una unión entre pensar bien y sentir bien. Porque por muy bien que tú tengas pensamientos, si después tu corazón y tus sentimientos y tus acciones no hacen verdaderamente lo que tú piensas que está muy bien, pues entonces, ¿cómo vas a influenciar a los demás? Vas a ser lo que dice la Biblia los fariseos. La Biblia dice que los fariseos eran sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir? Un sepulcro, qué bonito, ahí enterramos a los muertos, qué bonito, qué bien pintado, pero por dentro que hay muerte. Hay muerte. Entonces, no seamos así. Así no se puede predicar con el ejemplo. Yo soy fachada, oh, qué bien, mira qué buen hombre, qué buena mujer, madre mía, cómo se comporta, pero después tienes una vida personal desordenada. Y no predicas con el ejemplo, predicas con el ejemplo con los demás, en lo que dirán la fachada. Pero internamente y dentro de tu casa eres un sepulcro blanqueado. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. O sea, que no me lo estoy inventando. O sea, que básicamente. Entonces, para ser ejemplo para los demás, primero tenemos que ser coherente. Coherente. O sea, consecuente. Consecuente con uno mismo y con los demás. La gente a tu alrededor tiende a ser más receptiva cuando encuentra a alguien que es coherente. Por ejemplo, estás en el trabajo y todos los días llegas un día de mal humor, otro día de buen humor, otro día trabajas más, otro día trabajas menos. ¿Tú qué eres? No eres coherente. La gente va a decir, mira, a ver con qué pie se ha levantado. Hoy sí, mañana no. Eso lo podemos extrapolar en el hogar. Llegas al hogar, guay, oh, qué bien, hoy ha llegado bien. Mañana llegas mal y entonces ya toda la gente se esconde, ¿no? Entonces primero tenemos que ser coherentes. O sea, hacer las cosas siempre bien. Y eso es difícil. Llegar siempre con el estado de ánimo controlado es difícil, ¿no? Entonces, para ser coherente, cuando los demás perciben en ti que mantienes la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, entonces empiezan a ver un cambio en ti. Y entonces dicen, no, es que esta persona, la Biblia dice que así piensas, así eres. Entonces, vamos a mostrar coherencia. Que lo que pensemos, lo que digamos y lo que hacemos sea siempre igual y sea bueno, obviamente. Seamos coherentes, ¿no? Todos necesitamos, y muchas veces necesitamos hechos más que palabras. Y se lo decimos a la gente, no, a mí me lo demuestras con hechos, no con palabras. Porque de palabras se las lleva el viento. Eso es lo que dice la gente. Entonces, ¿qué queremos? Hechos y no palabras. Queremos acciones más que simple retórica de hablar. Oh, qué bien habla, pero no hace nada. Lo hace todo lo contrario. Entonces, yo estoy ahora mismo en una etapa de mi vida que quiero hechos, no quiero palabras. No me coman la cabeza. Muchas veces me llega la gente y digo, no, escucha, no me coman la cabeza. Demuéstralo. Demuéstralo y hazlo. Y hazlo. Porque de palabras muy bonitas podemos hablar. Te mando un WhatsApp precioso. Después te cojo, oh, madre mía, esto tal, no sé qué. Y después no hago nada. Entonces no somos un ejemplo a seguir. Entonces tenemos que tener coherencia. La coherencia es pensar, de hablar y hacer de forma taxativa todo lo bueno. Y ya está. Muchas veces pensamos en hacer cosas, pero no pasamos de ahí. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, me lleno de proyectos y lo digo a la gente, quiero hacer esto, no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero de ahí no pasamos al pensamiento, pero a la acción no pasamos. Muchas ideas nos suenan interesantes o nos dicen un negocio o algo y nos, oh, que es interesantísimo, hasta que decidimos ponerlas en práctica y no las hacemos. Así es cuando nos damos cuenta de que el dicho al hecho hay un buen trecho. Yo muchas veces no aguanto a los charlatanes o a las charlatanas, que están siempre hablando o tal, no sé qué, después no hacen nada. Los ves al mes siguiente, ¿has hecho lo que me dijiste? No he tenido tiempo. O sea, los ves al cierto tiempo y tampoco han tenido tiempo. Entonces, que son charlatanes, que del dicho al hecho hay un buen trecho. Han pensado, tienen buenas ideas, pero al final no han materializado. Entonces no son coherentes. A mí eso me demuestra que no es una persona segura de sí misma y que no va a hacer las cosas, sino es un charlatán. Dice, predicar
predicar con el ejemplo, sin acción, sin hacer las cosas, es como el árbol sin fruto. No fastidia más tener un jardín y tener un árbol precioso, ¡oh, qué precioso, mira! ¿Y dónde está el fruto? No hay fruto. Sí, exteriormente es muy bonito, pero no da fruto. Y dices tú, oh, ¿esto para qué sirve? Si no predica con el ejemplo. También, para predicar con el ejemplo, aparte de ser coherente, de decir, o sea, de decir lo que pensamos y hacerlo, obviamente, pasar a la acción, otra cosa es, no pido lo que no doy. Lo voy a repetir, no pido lo que no doy. Yo no te puedo pedir a ti una cosa que yo no te la doy, o no te doy. Indudablemente se necesitan personas convencidas de sus actos y personas que influyan a los demás. A mí me encanta la gente que me motiva a mí. Claro que sí. Y una persona que me motiva es porque esa misma persona nace en sí un sentimiento y una acción que a mí la admiro en ese momento. Por ejemplo, un padre que desea enseñarle el valor de respeto a sus hijos, pero trata mal a su esposa. Está pidiendo respeto, está intentando dar imagen de respeto a su hijo, pero después con su esposa no la trata bien. Muy seguramente va a fracasar desde el principio en su intento. Está pidiendo una cosa que él no da, que él no es. De igual modo, cuando una persona dice mentiras, va diciendo por ahí mentiras, pero reclama honestidad a los demás, posiblemente está en la dirección equivocada, ¿o no? Está pidiendo lo que él no da. Porque no conviene pedir aquello que nunca serás capaz de dar. Claro que sí. No le pidas a los demás cosas que tú no puedes dar ni hacer. Claro, si tú estás pidiendo a una persona ciertas cosas, pero tú no le ofreces nada, oh, no quiero que me mientas, y después te pillan en mentiras, pues dices tú, ¿qué coherencia vas a tener? ¿Qué coherencia? No me fío de ti. Porque la confianza cuesta mucho ganarla, pero un momento perderla. La confianza en las personas, tú estás ahí, fiel y tal, pero si fallas una vez, la confianza ¿qué? Se pierde. Y para ganar la confianza, eso tienes que llorar y ponerte de rodillas. Y más si la otra persona no tiene el perdón de Dios. Y no dice, venga, te perdono, borrón cuenta nueva, si la otra persona está verdaderamente arrepentida. Si la persona que te ha hecho alguna faena no está verdaderamente arrepentida, pues me parece que va a volver a caer lo mismo. Pero si tú ves que es un arrepentimiento genuino, pues perdona, ¿no? Entonces, dice, nadie puede enseñar a otro lo que no sabe y lo que no aplica en su vida. Nadie puede enseñar a otro lo que no sabe y lo que no puede aplicar en su vida. Hay personas que a la vez que crecen nos inducen a nosotros una forma de ser buena. Y tenemos ejemplos de conducta, tenemos ejemplos de personas que están a nuestro lado y dices, tu madre mía, qué modelo a seguir. Pero porque no porque hable, sino porque lo hace, porque se le ve. Imagínate, está con el pastor, madre mía, hemos salido de fiesta, se ha emborrachado, ¿sabes? Y después llego aquí un domingo y digo, señores, el alcohol es malo. ¿Entendéis? ¿Entendéis? ¿Tenemos que predicar con el ejemplo? Claro que sí. ¿La confianza se pierde? Sí. En un momento se puede perder. Y para ganarla, no, a lo mejor incluso no la vas a poder ganar nunca de las personas. Entonces siempre tenemos que ser ejemplos de conducta. Dicen que el verdadero ejemplo es pegajoso. ¿Qué quiere decir que el verdadero ejemplo es pegajoso? Muy fácil. Nos muestra, hay gente que estando con ella se nos pega lo bueno. El buen ejemplo de esas personas se nos pega. La forma de hablar, la forma de comportarse, todo eso nos juntamos con personas que su ejemplo es pegajoso para lo bueno. También está la versión mala, que el mal ejemplo es pegajoso también. Entonces tenemos que elegir con quién nos juntamos también. Entonces el buen ejemplo pegajoso nos impulsa a imitar a esa persona. Nos contagia, como en el caso de las enfermedades, pero nos contagia para sanarnos, obviamente, para hacernos más fuertes y resistentes ante los infortunios de la vida. Esas son las personas con ejemplos pegajosos positivos. Sobre todo, nos hace ver que es posible ser así. Yo en mi vida quiero ejemplos pegajosos de gente buena en mi vida.
Porque si es bueno juntarse con gente buena, también es malo juntarse con gente mala. Todo lo contrario, obviamente. Entonces, desafortunadamente, cuando la persona se vuelve ejemplo para los demás, cuando ya tú eres una persona que lo que piensa, lo que dice y lo que hace está todo en consonancia y lo haces todo bien, al final te vuelves un referente para los demás, ¿o no? En tu casa, en tu trabajo, etc. Y eso es peligroso. Cuando a ti te tienen como ejemplo, es peligroso. Porque se te exige más. Porque sacan la lupa, la gente saca la lupa y va viendo los detalles de tu vida. Eso es cierto, es cierto. Y si dices algo, ya la gente se te echa encima. Hasta el más mínimo detalle negativo, tiende a menospreciar la imagen y las buenas acciones de esa persona, que es el ejemplo de los demás. Los otros se inclinan a mirar más el defecto o el traspié que la virtud. Y así, el traspié y todo eso se magnifica. Entonces tenemos que llevar cuidado con eso. Porque cuando uno decide estar en consonancia, sus pensamientos, sus acciones, sus palabras, todo en consonancia, al final eres referencia. Y si tú eres una persona del trabajo cumplidora, tú ya estás con la lupa de tu jefe y de tus compañeros. Y ya tienes una obligación. Y en tu hogar, en todos sitios, tienes una obligación de mantenerte siempre firme y recto en todo lo que hagas. Pero eso no es malo. Eso no es malo. Pero también es la contraposición a ser o a predicar con el ejemplo. Entonces tenemos que tener presente eso. Vemos a muchos padres que buscan educar a sus hijos sin haberse educado ellos mismos. Tratan de transmitir aquello que les fue verdaderamente transmitido, o sea, que nunca les fue verdaderamente transmitido. Y caen quizás en la más grave torpeza de enseñar lo que ellos mismos no saben. Entonces, ¿tenemos que predicar con ejemplos? Sí. ¿Tenemos que ser referentes para otras personas? Claro que sí. Pero todo eso requiere un proceso. Un proceso. No nacemos de la noche a la mañana y ya está. Ya soy un ejemplo para los demás. Sino eso lleva un proceso de trabajo. Entonces es cierto que hay seres excepcionales que tienen pues una alta coherencia. Por ejemplo, Jesucristo. ¿Jesucristo era coherente? Sí, con lo que pensaba, con lo que decía y con lo que sentía y hacía. O sea, ha sido el personaje más coherente, o sea, el personaje, lo digo porque es histórico, un personaje histórico, el más coherente de toda nuestra existencia en la humanidad. Entonces, él pasó por un proceso. Él no nació y ya tuvo el ministerio. Él pasó 30 años de proceso. Y después tuvo 3 años de ministerio, 3. Él pasó por su proceso. Se preparó durante 30 años para después darlo todo en 3 años. Entonces, todo proceso, para que tú seas una persona de ejemplo para los demás, o sea, todo eso conlleva un proceso y una dilatación en el tiempo. Entonces, ¿tenemos una responsabilidad? Claro que sí, pero tenemos que trabajarla. ¿O cuántas veces hemos aconsejado a un amigo sin éxito? A mí me ha pasado muchas veces que hemos estado aconsejando a personas y no hemos encontrado éxito. Muchas veces, a pesar de tropezar una y otra vez con la misma piedra, estas personas no se dejan ayudar. Si alguien no quiere cambiar, no cambiará. Si alguien no pide ayuda, por mucho que le digas, no va a escuchar. Es más, aunque pida ayuda, no es sinónimo de que se deje ayudar. Eso lo hablamos el otro día. Porque si no existe un interés real detrás de una petición de ayuda suya, nuestra ayuda puede caer en sacos rotos. ¿Y entonces qué podemos hacer? Y ahí juega un papel importante el predicar con el ejemplo. Nosotros hemos intentado ayudar a esa persona ha querido ayuda pero no se ha dejado ayudar. ¿Qué tenemos que hacer? Muchas veces me preguntáis eso. Primero, ora por esa persona. Y segundo, déjala. Tú predícale con el ejemplo. Tú mantente ahí con mucho amor, con mucha tranquilidad, con mucha paciencia y ya está. Estate ahí presente. Pero con tu ejemplo es la mejor postura. Es la mejor estrategia. Me pregunta la gente, es que ¿cómo puedo ayudar a esa persona? Es que no se deja ayudar. Estate con él.
Y mira, sí, estoy con él, ¿y qué? Ora. Sí, estoy orando. ¿Pero qué? Sigue siendo un ejemplo para esa persona. Eso sí, él te va, o ella te va a ver con lupa. Por el momento que tú digas que eres cristiano, que tal, él o ella no digas algo que está mal dicho, entonces mira la iglesia, mira no sé qué, mira no sé cuánto. Pero la mejor estrategia es esa, es ser un ejemplo. Comportarnos como le predicamos a esa persona. Por ejemplo, con paciencia, amor y compasión. Es así. Si hay un problema, nos preocupamos por esa persona, pero no nos alteramos, manteniendo una buena actitud en todo momento. ¿Le predicamos con qué? Con el ejemplo. ¿Y qué le va a pasar a esa persona? Seguramente va a aprender observándonos. Nosotros no le vamos a decir nada con nuestras palabras, pero sí se lo vamos a decir todo con nuestra forma de ser y cómo nos comportamos frente a las adversidades y a las circunstancias de la vida. Entonces esa persona aprende de nosotros mediante la observación. A través de esa observación de tu conducta, otras personas van a adquirir conocimientos. Por ejemplo, si ante un contratiempo nos alteramos demasiado y vemos a otras personas actuar con tranquilidad, podemos llegar a aprender de esas personas que están tranquilas. Eso es aprender mediante la observación. Así pues, vamos a empezar a predicar con el ejemplo. Si queremos empezar a ayudar a los demás. Debemos ser referentes para otros, porque seguramente con nuestro ejemplo se le va a pegar. Va a ser un ejemplo pegajoso. Y se va a pegar. Nosotros muchas veces no tenemos ni que hablar, sino cómo nos comportamos. Cómo nos movemos o cómo nos sentamos en un sitio y estamos atentos, con eso a lo mejor es más que suficiente que si le damos un discurso de 3 horas a las personas. Nosotros tenemos una responsabilidad. No lo sabéis creo que lo sabéis como cristianos. Una de las mejores maneras de predicar el amor de Dios y la palabra de Dios es modelando nuestras vidas como discípulos cristianos y mostrando al mundo que el Evangelio realmente funciona con nosotros mismos, no con los demás. Entonces, si venimos a la iglesia, recibimos la palabra de Dios. La recibimos en nuestro corazón. Pero sí, la podemos recibir en nuestro corazón, pero si no nos movemos, no pensamos y no hablamos como cristianos, no vamos a ser ejemplo de otros. Y lo que va a decir la gente es, mira, vienes a la iglesia, pero después en tu casa o en el trabajo eres un demonio. Es así, es cierto. Porque han sacado la lupa. Han sacado la lupa y nos están controlando, ¿no? Entonces debemos demostrar que el Evangelio no funciona en los demás, sino funciona en nosotros. Y cuando nosotros demostramos que el Evangelio funciona en nosotros, nos convertimos en personas de buen ejemplo. Y predicamos con el ejemplo. Entonces, fijaos lo que dice Mateo 5:16, y con esto termino. Dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. O sea, te está diciendo en el Mateo 5, te está diciendo que dejes que tus buenas acciones brillen a la vista de todos. No para que te alaben a ti, sino que para que alaben al Señor. Entonces, ¿tenemos que predicar con ejemplo? Sí. ¿Tenemos que hacer las cosas bien? Sí. ¿Tenemos que controlar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones? Sí, totalmente. ¿Habrá momentos que tengamos caídas? Pues claro que sí, somos de carne y hueso. Pero tenemos una responsabilidad. Nosotros somos un faro que muestra el camino correcto a otros. Aunque no pensemos, yo, en mi trabajo, yo en mi casa, no, yo no soy un faro, yo no soy nada. No, sí. Seguramente eres referencia para alguien y eres un faro que ilumina a esa persona. Seguramente me lo juego. Es así. Nuestra disposición diaria, nuestra actitud y nuestra forma de dirigirnos a los demás dicen mucho de nuestra fe. Si no hace falta aprenderse la Biblia, no hace falta estar todo el día recitando los proverbios. Si con la forma de hablar que tengamos, la forma de movernos, vamos a ser ejemplo para los demás. Tu forma de moverte, tu conducta, o a uno les ayuda, les puede ayudar, o no. Entonces tú decides. Cuando practicamos y predicamos con el ejemplo, revelamos el carácter divino de Dios a todo lo que nos rodean, a todas las personas que nos rodean.
Entonces, seamos eso. Pongámonos en marcha y empecemos a predicar con el ejemplo. ¿Que nos va a costar? Claro que sí, obviamente. Pero que pongamos en consonancia nuestro corazón, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Porque nos los pide la palabra de Dios. Porque no es por otra. Así que la responsabilidad la tenemos. Porque aunque no queramos, tenemos que tener relaciones fuera en el trabajo, en la casa, con amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Tú decides cómo quiere que te vea la gente. Si como un buen ejemplo o como un mal ejemplo. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos des la fuerza, Señor, la inteligencia, Señor, y la habilidad, Señor, de poder mostrar a otros, Señor, que el Evangelio realmente funciona en nosotros. Que podamos, Señor, pues ser faro que ilumine y que muestre el camino correcto a otras personas, Señor. Que cuando nos presentemos con personas que no quieren ser ayudadas o que quieren ayuda pero después no la cogen, pues sepamos que con nuestro ejemplo es nuestra mejor postura. Con amor, con paciencia, con compasión hacia los demás, sin alterarnos y manteniendo siempre una buena actitud, afectaremos a otras personas. Te pedimos, Señor, que en ese proceso de transformación de nuestras vidas, Señor, tú nos des la paciencia, Señor, y las herramientas necesarias, Señor. Y te damos gracias, Señor, por las personas que son verdaderos ejemplos de nuestras vidas, Señor. Que han sabido contagiarnos positivamente de cosas buenas para hacernos crecer. Que han sido ejemplos de conductas y de enseñanza en todos nosotros, Señor. Te damos gracias por esas personas y te pedimos, Señor, que tú nos sigas poniendo personas de ese tipo en cualquier parte de nuestra vida, tanto laboral como en nuestra casa, como en nuestras amistades, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.